Bienvenidos a la serie de dioses griegos. Hoy van a descubrir la verdadera historia de Hermes. Una figura que, aunque en la mitología es a menudo mencionada solo como el mensajero de los dioses, en realidad posee un rol mucho más profundo y abarcador. Hermes es el dios de los caminos, el comercio, el engaño, la inteligencia y las fronteras. Él es un poder capaz de transitar entre el mundo de los dioses y el mundo de los humanos, que desde el día de su nacimiento ha doblegado las reglas para moldear el orden. Si les interesa la mitología y sienten curiosidad sobre cómo estas historias han moldeado nuestra cultura y nuestro mundo actual, quédense conmigo, porque estos relatos no se componen de superficialidades, sino de información genuina proveniente directamente de los textos antiguos. Comprender quién es Hermes, el séptimo dios del panteón griego, es comprender cómo el intelecto, el movimiento y la comunicación se transformaron en una deidad en el mundo helénico. Tomen una respiración profunda. La historia de Hermes comienza ahora. Nacimiento, el primer engaño y el camino a la divinidad. La historia de Hermes comienza con una de las escenas de nacimiento más dinámicas y sorprendentes de la mitología griega, traído al mundo en la tranquila y sombreada cueva de Maia. Hermes demuestra desde su primer aliento que no es un dios común. Los mitos cuentan que ni siquiera en la cuna se comportaba como un bebé. Su mirada era despierta, sus movimientos rápidos y su mente ya estaba buscando los caminos del juego, los planes y la astucia. Este momento refleja el concepto griego del destino. Algunos dioses son poderes predeterminados al nacer, pero Hermes nació como el dios del movimiento y del intelecto. Apenas unas horas después de su nacimiento, tiene lugar el primer acto legendario de Hermes. Roba los rebaños sagrados de Apolo. Pero este no es un hurto ordinario. Hermes hace que sea imposible rastrearlo al invertir las huellas de las pezuñas. Guía a los rebaños en un orden diferente y alisa los rastros de tierra con sus manos. Para la mayoría de los héroes mitológicos, tal astucia requeriría el esfuerzo de toda una vida. Hermes lo logra siendo un bebé. Esta escena demuestra que no solo es rápido, sino también un maestro en la resolución de problemas y la manipulación. En el mundo de Hermes, la inteligencia es más valiosa que la fuerza. Cuando Apolo se da cuenta de la desaparición de sus rebaños, se enfurece. Recorre caminos, cuevas y bosques para encontrar al culpable, y finalmente llega a la cuna de Hermes. Sin embargo, se encuentra frente a un bebé de apariencia tan inocente que incluso Apolo duda. Hermes, incluso acostado en la cuna, niega, llora, ríe y genera confusión. Este encuentro es uno de los momentos humorísticos más célebres de la mitología griega. Un dios bebé ha desconcertado a una de las figuras más poderosas del Olimpo. Finalmente, es posible conseguir que Hermes admita su culpa. Pero cuando Zeus interviene, decide forjar un vínculo entre los dos dioses en lugar de castigar. Zeus está impresionado por la inteligencia de Hermes. Su astucia no es destructiva, sino constructora de orden. Por eso, Hermes devuelve los rebaños a Apolo, pero a cambio recibe de él el secreto de la lira. De esta manera, Hermes se convierte no solo en un ladrón, sino también en el protector de la música y la invención. Este intercambio es un indicio de cómo la ambición y la inteligencia pueden complementarse en el mundo de los dioses en lugar de anularse mutuamente. La posición de Hermes como dios es completamente diferente de la de los demás dioses. Él no es el dios de un área específica, sino el dios del movimiento, de la información transmitida, de las transiciones y de las fronteras. Por eso, no pertenece completamente a ningún lugar, pero puede llegar a todas partes. No está limitado ni por el solemne orden del Olimpo,
ni por el complejo mundo de los humanos. La historia del nacimiento de Hermes narra la esencia de su existencia. Él es el dios de la comunicación, el movimiento, la velocidad y la astuta inteligencia. Él tanto establece el orden como lo altera, pero hace ambas cosas para mantener el equilibrio del universo. Las habilidades que Hermes demuestra desde su primer día revelan claramente por qué es uno de los dioses más queridos, flexibles y con más roles en la mitología griega. Es mediador en los conflictos, protector en los viajes, guía en el comercio, mensajero en las reuniones de los dioses y guía en el viaje de los muertos. La vida de Hermes significa así tanto el crecimiento de un dios como la formación del puente establecido entre la humanidad y los dioses. A medida que Hermes crece, asume un papel único e indispensable en el orden del Olimpo. Ya no es solo un dios infantil astuto y rápido. Se ha convertido en la comunicación misma. Zeus, como padre de los dioses, se da cuenta de que Hermes posee una habilidad que otros dioses no tienen. Más importante que la velocidad, es el poder de captar la dirección y el significado de la palabra. La lengua de Hermes es tan afilada como una flecha, pero al mismo tiempo fluye como el agua, cambia de forma, persuade, consuela. Para los griegos, el lenguaje es el elemento fundador de la civilización, y Hermes es la forma divina del lenguaje. Zeus no puede ignorar estas habilidades de Hermes. Lo declara oficialmente el mensajero de los dioses. Esta no es solo una tarea de llevar mensajes. Hermes calmará los conflictos entre los dioses, transmitirá los decretos divinos a los humanos y, si es necesario, establecerá la diplomacia entre mortales e inmortales. Esto se debe a que Hermes es un dios que, sin importar con quién hable, puede hacer que su palabra sea escuchada. A veces apacigua la ira de Hera, otras veces calma el orgullo ardiente de Apolo, e incluso de vez en cuando le recuerda a Zeus detalles que éste ha olvidado. Esto es una prueba del poder de Hermes. La comunicación es poder en la mitología. Y Hermes es el ser que mejor utiliza este poder. Sus sandalias aladas, las talaria, son un símbolo de la velocidad de Hermes. Pero el verdadero poder no reside en las sandalias, sino en el derecho de Hermes a moverse. Los otros dioses están ligados a áreas específicas. Poseidón no abandona las profundidades del mar. Deméter no se separa del ciclo de la tierra. Hades no traspasa los límites del inframundo. Hermes, en cambio, no conoce fronteras. Por eso no solo transporta noticias, sino que es el arquitecto de la red invisible que conecta los mundos divinos. Las habilidades diplomáticas de Hermes se ponen a prueba con frecuencia en el mundo de los dioses. A veces se le encarga asegurar la paz con los gigantes. Otras veces, suaviza la ira de Zeus antes de transmitirla a los mortales. Las palabras de Hermes son más efectivas que una espada afilada, porque su objetivo no es la destrucción, sino asegurar el flujo. Donde quiera que Hermes se mueve, se establece el orden, porque el caos comienza donde falta la comunicación. Por ello, los griegos ven a Hermes como una de las fuerzas que mantienen el funcionamiento no solo de los dioses, sino también de las sociedades. Pero el poder de comunicación de Hermes no solo trae paz. Cuando es necesario, el arte del engaño también está bajo su autoridad. Nadie entre los dioses puede mentir o distorsionar la verdad con tanta maestría como Hermes. Sin embargo, Hermes lo hace no para la destrucción, sino principalmente para mantener el equilibrio. Sus trucos no son destructivos. Son movimientos que abren los lugares obstruidos del sistema y deshacen los nudos. Por lo tanto, verlo como el protector tanto de los ladrones como de los diplomáticos no es una contradicción, sino una sabiduría que reconoce la complejidad de la naturaleza humana. En este capítulo hemos visto cómo Hermes, comenzando con un simple robo, se convierte en una de las figuras más confiables e indispensables entre todos los dioses.
Hermes ya no es solo el dios de la velocidad, sino también del intelecto, la palabra y el arte diplomático. Su viaje nos recuerda que incluso los dioses no pueden existir sin comunicación. Una de las identidades más importantes que Hermes adquirió al crecer es la de Dios de los caminos y las fronteras. En el mundo de la antigua Grecia, viajar no era solo ir de un lugar a otro. Significaba adentrarse en lo desconocido, caminar bajo la sombra de los dioses y conllevar tanto peligro como esperanza. Por lo tanto, embarcarse en un viaje sin el poder protector de Hermes significaba abandonar el destino a su suerte. Las estatuas de Hermes colocadas sobre las piedras del camino representaban para los viajeros la guía, la confianza y la aguda inteligencia del dios. Hermes era el dios que conocía tanto el riesgo como la recompensa del camino. Las fronteras estaban en el centro de la naturaleza de Hermes. En el mundo antiguo, una frontera no era solo una línea geográfica, representaba un umbral donde las culturas, las familias, los dioses e incluso las identidades se separaban o se unían. Y Hermes se paraba justo en el medio de estos umbrales. Su nombre se invocaba cuando se abría una puerta, se firmaba un acuerdo o se enviaba un emisario a otra ciudad, porque incluso los dioses necesitaban un intermediario para comunicarse. Aquí es donde emerge el poder de Hermes. Él es el puente invisible que conecta los mundos. La habilidad de Hermes para cruzar fronteras no se limitaba solo a los espacios físicos. Transitaba entre las decisiones de los humanos y los deseos de los dioses. En algunos mitos, él es quien calma un desacuerdo. En otros, es quien susurra discretamente las órdenes de un dios al oído de los mortales. La diplomacia no se trata solo de elegir las palabras correctas, sino de comprender el ritmo del comportamiento. Su rol demuestra que incluso en el orden político del mundo antiguo, los dioses se necesitaban mutuamente. Además, Hermes era el dios que sabía que el viaje no era solo un movimiento físico. El inicio de una migración, la transición de un joven a la edad adulta, la partida de un guerrero a la batalla o un comerciante al mar, todos eran momentos de transición. Y los momentos de transición siempre se consideraban sagrados. Por eso, Hermes era uno de los primeros dioses invocados en los ritos de paso, porque la transición significa cambio. Y el cambio era el ámbito divino de Hermes. Los viajes de Hermes no se limitaban al mundo de los mortales. Sin él, no se podía tomar ninguna decisión en las asambleas de los dioses, porque Hermes era el único dios que podía observar tanto el mundo de arriba como el de abajo. Que un día estuviera en la cima del Olimpo, al día siguiente se le viera en las aldeas montañosas de los humanos y al tercero descendiera al Hades, no creaba la menor contradicción en su naturaleza. Como dios del movimiento y el flujo, ningún lugar le era ajeno. En este contexto, Hermes no es solo un personaje en la mitología, sino un principio, el dios de aquello que se mueve, el poder que da significado a los caminos, las fronteras, las decisiones, los comienzos y los finales. En un mundo sin él, no habría viaje ni comunicación. Hermes representa la estructura en constante transformación del universo, al igual que cambian constantemente el pensamiento humano, el orden de las sociedades y el flujo del destino. El Señor de la astucia, el hurto y el intelecto divino. La inteligencia que Hermes exhibió desde su nacimiento se transforma con el tiempo en su rasgo divino más distintivo. Ser el único Dios capaz de establecer el orden a través del engaño. Para los antiguos griegos, la astucia no significaba solo inmoralidad. Como se entiende hoy, era una habilidad que implicaba inteligencia, agilidad, razonamiento y la capacidad de salir de situaciones difíciles. Hermes era precisamente el dios de estas habilidades. El dios que en cada paso que daba convertía el caos en una ventaja. Deshacía nudos mientras creaba otros nuevos.
y no solo cruzaba fronteras, sino que las redefinía. Esta faceta suya quedó inmortalizada con el famoso robo que cometió el día de su nacimiento, el hurto de los rebaños de Apolo. Sin embargo, lo que hace valiosa esta historia no es el acto de robar en sí, sino cómo robó Hermes. Siendo un bebé, invirtió las huellas para que pareciera que el rebaño regresaba. Ató cortezas a sus pies para caminar sin hacer ruido, y estableció un orden que desafió incluso la inteligencia de Apolo. Este incidente demuestra que Hermes no es un ladrón común. Es el dios de una inteligencia creativa que fuerza los límites de la lógica. Con el tiempo, esta astucia se convierte en una cualidad respetada entre los dioses. Esto se debe a que el orden del Olimpo no se regía por la fuerza ciega, sino por el intelecto. No es casualidad que Zeus eligiera a Hermes para toda clase de misiones complejas. Transmitir el mensaje que decidiría el destino de una guerra, proteger a los mortales de la ira de los dioses, o incluso resolver un conflicto sin derramamiento de sangre. Estas tareas requerían la agudeza del intelecto, no la fuerza física, y Hermes era el dios que regalaba esta agudeza al mundo. La asociación de Hermes con el hurto, en realidad, refleja una verdad cultural más profunda. Los humanos veían en él un poder que siempre encontraba una salida. Eliminaba obstáculos, abría puertas cerradas y ofrecía soluciones a situaciones aparentemente sin salida. Los viajeros, comerciantes, diplomáticos e incluso artesanos antiguos le rezaban, porque incluso el robo de Hermes se basaba en un principio: el mundo no está estático. Aquel que es inteligente es quien dirige el movimiento. Uno de los aspectos más queridos de Hermes es la estrecha relación que establece con los humanos. Mientras que otros dioses a menudo inspiraban temor, Hermes elegía estar cerca de la humanidad. Sus engaños no buscan hacer daño, sino establecer el equilibrio. A veces suaviza la ira de los dioses, y otras veces ofrece una vía de escape a los mortales. Por eso, Hermes no es solo un ladrón, sino un mediador, un equilibrador, un solucionador de crisis. Detrás de su sonrisa juguetona reside una sabiduría que comprende la estructura en movimiento del universo. En conclusión, la astucia de Hermes no es un defecto, sino una forma de ocupar un lugar en el cosmos. Camina en esa delgada línea entre el caos y el orden. A veces empuja un poco el límite, a veces retrocede, pero siempre calcula el siguiente paso. Por eso, Hermes es el dios que enseña que el intelecto no es solo sabiduría, sino también acción. Si una puerta se cierra, él abre otra. Si un camino se pierde, él crea uno nuevo. Hermes es el más humano de los dioses, porque representa la inteligencia, la curiosidad y el espíritu juguetón en la esencia del ser humano. Una de las tareas más excepcionales de Hermes entre los dioses, y la que demuestra más claramente su versatilidad, es su rol como psicopompo, es decir, guía de almas. Otros dioses pueden transitar entre mundos, pero Hermes es el único dios que asume este viaje de manera regular, segura y como un deber divino. Se mantiene entre la luz respirada de la tierra y el silencio sombrío de Hades. No pertenece completamente a los vivos, ni al camino oscuro de los muertos. Esta delgada línea que conecta ambos reinos es el sendero natural de Hermes. El alma de un ser humano que fallece, al cortar su último vínculo con el mundo, a menudo vería a Hermes como la primera figura, no como un miedo, sino como una silenciosa compañía. Una mano que guía el camino. Dentro de las leyes rígidas de Hades y la pesada atmósfera del inframundo, la presencia de Hermes ofrecía gracia y equilibrio. Esto se debe a que Hermes no lleva a las almas a la fuerza. Les muestra el camino, las ayuda a cruzar la frontera y asegura que lleguen a la siguiente fase de su destino. Por esta razón, en la antigua Grecia, la muerte no se veía solo como un temor, sino también como un rito de paso.
La presencia de Hermes convertía esta transición en un orden cósmico. Esta tarea de Hermes refuerza una vez más el rasgo más crucial de su naturaleza: gobernar las transiciones. La partida de las almas desde la Tierra no es solo un viaje, sino un cambio de frontera cósmica, y abrir, cerrar y dirigir el alma correcta al camino correcto es la maestría de Hermes. Él es el dios de las fronteras, ya sean sociales, físicas o metafísicas. La separación del alma de la materia, el cierre de una puerta y la apertura de otra. En todos estos momentos, Hermes establece un orden invisible. La confianza del pueblo griego en Hermes proviene también de esto, porque Hermes no solo es testigo de la muerte, sino un guía que disminuye el miedo y da significado a lo desconocido. Su presencia convierte la oscuridad de la muerte en parte de un orden. No suaviza la dureza de la muerte, pero hace que el viaje sea comprensible. Así, los griegos temían a la muerte, pero también aceptaban su orden inevitable, porque Hermes se detenía en la puerta de ese orden. El frecuente descenso de Hermes al inframundo lo dota de una sabiduría que otros dioses no comprenden. Conoce tanto la luz del cielo como el frío silencio del inframundo. Por eso, las palabras de Hermes a veces hacían reflexionar incluso a los dioses. Vida y muerte, visible e invisible, orden y caos. Hermes no ve ninguna de estas dualidades como oposiciones absolutas. Todas son signos de un mundo en transición constante. Por eso, Hermes no es solo el portador de mensajes, sino también el portador de verdades. La muerte nos parece un final, pero para Hermes es el umbral que se abre a otra puerta, y él es el único dios que puede permanecer en esa puerta. El dios que toca el orden de la humanidad. Cultos, símbolos e impacto duradero. La influencia de Hermes en el mundo griego no se limita solo a sus deberes entre los dioses. Su nombre resonaba en las calles empedradas de las ciudades, en los cruces de las rutas comerciales, en las tranquilas laderas de los pastores y en las ágoras donde discutían los filósofos. Hermes es el dios que toma el pulso de la vida cotidiana, la fuerza divina más cercana al ser humano y la que más se inmiscuye en sus movimientos. Cuando se llegaba a una encrucijada en la antigua Grecia, a menudo se veían pequeños montones de piedras o columnas talladas, los Hermai. Estos eran la forma de Hermes, tanto protectora como vigilante. Todo viajero añadía una piedra a estos montones, implorando a Hermes que lo acompañara y lo mantuviera alejado del mal. Esta tradición demuestra que Hermes no era solo una figura mitológica, sino parte de la percepción de seguridad y continuidad de la sociedad. Los comerciantes rezaban a Hermes, ya que el comercio no era solo dinero, sino también intercambio de información e historias. Hermes era el dios de esta movilidad. Incluso los ladrones le hacían ofrendas, porque Hermes era el protector no solo del orden, sino también de la astucia. Curiosamente, esto no lo hace una figura antiética. Por el contrario, Hermes era uno de los pocos dioses que entendía los 1000 tonos de gris del comportamiento humano. Reconocía la naturaleza del alma humana, que desea el orden pero también es propensa a cruzar límites. Según Hermes, la inteligencia a veces significaba encontrar la verdad y otras veces rodear el camino para llegar a la verdad. Una de las mayores influencias de Hermes en la humanidad fue el impulso que dio al avance de la cultura. Él era el dios que hacía posible la comunicación, llevar noticias, conectar idiomas, transmitir mensajes. Todos estos conceptos que forman la base de la civilización estaban bajo la bendición de Hermes. Por eso, los griegos invocaban el nombre de Hermes en las negociaciones de paz entre sociedades, en las reuniones diplomáticas e incluso en los juegos deportivos, asociando con él la magia de la palabra. Pero el legado de Hermes no se dirige solo al mundo material.
Sus símbolos más profundos conciernen al mundo interior del ser humano, el flujo del pensamiento de un lugar a otro, las transiciones sutiles entre la conciencia y el inconsciente, la puerta de los sueños, la aparición repentina de la intuición. Todos estos son los caminos invisibles de Hermes. Por ello, algunos filósofos antiguos consideraron a Hermes como el regulador de la mente y situaron su guía al comienzo del camino de la sabiduría. En la mitología griega, muchos dioses gobiernan un área específica: el mar, el cielo, el amor, la guerra. Hermes, sin embargo, gobierna el movimiento, el cambio, el flujo. Es el único Dios que puede estar presente simultáneamente en el principio y en el final. Él es el Dios de las fronteras, y las fronteras solo pueden ser entendidas por alguien capaz de cruzarlas. Por eso, la influencia de Hermes perdura durante miles de años. Incluso en el mundo moderno, todo lo que llamamos comunicación, comercio, velocidad, movimiento y circulación de información, lleva la sombra de Hermes que proviene de las profundidades de la memoria cultural. Conocerlo no es solo aprender la historia de un dios, sino comprender cómo ha pensado, hablado y progresado la historia de la humanidad. Y así termina la historia de Hermes. Pero sus caminos nunca concluyen. Cada viaje, cada cambio, cada flujo de pensamiento